que tú eres fiel a tus promesas, Padre. Oh Dios del cielo, en esta tarde bendice tu palabra, Señor, que va a ser traída, Padre. Bendice nuestros corazones, Señor. Que en esta tarde seas tú con nosotros, Señor, hablándonos esa palabra, Señor, trayéndonos esa inspiración perfecta de ella, Padre. Estamos agradecidos, Señor, oh Dios del cielo, porque tú guardas tu promesa, Padre. Tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que donde tuvieran 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Creemos que tú estás aquí en esta tarde, Señor. Creemos que tú tienes cuidado de nosotros, por lo cual podemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, Señor. Gracias te damos, Señor. En esta tarde oramos por los enfermos, por la sanidad de ellos, que pueda haber una total liberación, Padre. Oh Dios del cielo, y los hermanos que van a escuchar esta prédica, que pueda ser de bendición para ellos también, Señor. Gracias te damos por todo y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta tarde. Así como estamos, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a leer una escritura en San Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. Vamos a leer estos versículos del 7 al 15. Juan 16. Dice así la palabra del Señor. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria al Señor, el presente y el futuro lo va a revelar Él. Verá, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios bendiga su palabra, hermanos. Pueden tomar asiento y en esta tarde queremos hablar un poco sobre este mensaje de un guía. Algo, hermano, que siempre nosotros debemos tener presente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en primer lugar, dice él aquí, el guía tiene entendimiento de cómo ir y qué hacer. Dios siempre ha enviado un guía a su pueblo. Dios nunca ha fallado.
Él envía un guía. Pero usted tiene que aceptar ese guía. Ustedes tienen que creerle. Ustedes tienen que ir, hermano, de la manera que Él dice. Si usted se mete en un campo y su guía dice, iremos por este lado, y sin embargo usted piensa que va a ir por otro lado, ustedes van a terminar perdidos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Dios, hermano, nos envía un guía para guiarnos, nosotros tenemos que seguir a ese guía. No importa, hermano, qué pensemos, ¿verdad? O qué razonable, hermano, se mira, o qué ridículo. No somos quienes para determinar eso. El guía es el único que Él determina eso. Dios en el Antiguo Testamento, Él envió profetas. Ellos eran guías. Porque la palabra del Señor vino, hermano, al profeta. Gloria al nombre del Señor. Ellos eran guías. Ellos instruyeron al pueblo. Bendito el nombre del Señor. Verá como Isaías, hermano, verá cuando el caso de Uzías. Ellos fueron instruidos. Verá cuando él habla, verá de Isaías y el caso de Uzías. Usted sabe, verá que Dios no le habló directamente a Uzías, Él le habló a Isaías. Para que él fuera y le hablara a Uzías. Porque el guía, verá, en ese caso era Isaías, era el profeta. Gloria al nombre del Señor. Dios, hermano, nos envía un guía para guiarnos. Y nosotros tenemos que seguir ese guía. Y ahora, Dios siempre, hermano, ha enviado sus guías. Él nunca ha estado sin un guía. A través de las edades, Dios siempre ha tenido a alguien, hermano, que lo representó a Él en esta tierra, en todas las edades. ¿Verdad? En cierta ocasión dijo Jesús, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, dice, recibe al que me envió. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, algunas veces, ¿verdad? La gente se aparta del guía. Desviados. Como nosotros los llamamos, ¿verdad? Desviados o descarriados. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, gloria al Señor, recuerdan, hermano, que Jesús le dijo a aquellos fariseos, guías, y le llamó ciegos. Vamos a leer aquí Mateo 23, donde Él está hablando aquí, 16. Ay de vosotros, Mateo 23, 16, guías, ciegos. Le llamó guía y le llamó ciegos. Alabado sea el nombre del Señor. En el 24 vuelve a llamarlo lo mismo, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello.
Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Entonces, Él siempre, hermanos, se refiere, verá, a los guías. ¿Ven? Ahora, estos guías que habló Jesús aquí, deberían ser guías para el pueblo, guiando al pueblo, guiándolo a la salvación. Pero Jesús les dijo, estáis ciegos. Él dijo, déjalos, porque si el ciego guía al ciego, ¿no caerán ambos en el hoyo? Alabado sea el nombre del Señor. Guía ciegos. Y mire, hermano, cómo el mundo ha sido contaminado con eso. Sobre todo en el día que estamos viviendo. Dios quiere, hermano, Dios no quiere que ustedes dependan de sus pensamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Ni de su entendimiento, sino que usted depende, hermano, completamente de Él. Ahí en Proverbio, verá, 3, 5, verá, dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová. Y aquí en Isaías 55, hermanos, 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Verdad? Por eso no podemos guiarnos por nuestros propios pensamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén, hermanos. En 1 Corintios, hermano, 11, dice la Escritura, Pablo hablando allí, verá a los Corintios, él dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El profeta predicó ese mensaje, ven y sígueme. Y él cita esa escritura, y él dice, usted en esta vida va a seguir a alguien. Pero asegúrese que la persona a quien usted está siguiendo a Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios envía un guía. Y Dios quiere, hermanos, que ustedes recuerden que ese es su guía asignado. Y debemos recordarlo a Él, hermano. Aquí dice Jesús, no os dejaré, pero yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. Este consolador, cuando Él viniera, había de guiarnos a toda verdad, a toda justicia. Y la palabra de Dios es la verdad. No hay otra verdad, solo existe una verdad. Y esa es su palabra. Él dijo, mi palabra es verdad. Amén, hermanos. Pablo dijo también a los romanos, sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso. La palabra es la verdad y la palabra es Cristo. En Juan 14 él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Él es la palabra. El principio era la palabra, hermano, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, hermanos, si seguimos al real guía verdadero, el Espíritu Santo, Él había de decirnos lo que Él había visto, lo que Él había oído. Y Él también, hermano, había de hacernos saber cosas que habrían de venir. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Ahí lo tiene usted, dice. Él les hará saber cosas que habrán de venir. ¿Cómo? Por la palabra. Porque Él siempre nos va a guiar a la palabra. Cuando la iglesia, hermano, hoy en día rechazan eso, ¿cómo pueden esperar alguna vez ir al cielo? Cuando el Espíritu Santo fue enviado a nosotros como guía. Ve, la gente toma como guía algún cardenal o algún obispo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando la Escritura aquí que leímos nos está diciendo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, hermano, vino para guiarnos. Él nos va a guiar siempre. Aquí en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por ese guía, por el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo, hermanos, siempre va a hablar de la palabra. Dice la Escritura que leímos, tengo muchas cosas que deciros, ahora no las podéis entender. Pero cuando Él venga, Él lo guiará a ello. El profeta aquí, esa es la razón, hermanos, de la venida de los sellos. Los sellos nos revela, verá, todo el misterio del libro. Los sellos revelan, hermanos, los nombres de cada mensajero. Los sellos revelan los nombres de los elegidos. Y la venida de los sellos, Él dijo, a la consumación del séptimo sello. Escuche, los 7 sellos fueron revelados bajo el séptimo sello. Porque el séptimo sello es el sello final. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. El misterio debería de ser consumado para saber quién es Dios. ¿Qué es Él? ¿Cómo vive Él? ¿Cómo viene Él? Su naturaleza de su ser. Ahora dice, ustedes deberían de estar hasta acá arriba para ese tiempo. Está hablando de la pirámide.
Nosotros tenemos que estar en la parte de arriba, o sea, en la edad de la Odisea, que es el amor fraternal. Alabado sea el nombre del Señor. Eso fue revelado bajo el 7º sello. Bendito el nombre del Señor. Ustedes deberían de estar acá arriba para ese tiempo. Gloria al Señor. Ven, hermano, dice él, trayéndonos a toda la estatura de hijos e hijas de Dios. Para eso es este 7º sello. Amén, hermanos. Para traernos, hermanos, a la estatura de hijos e hijas de Dios. A una iglesia que está lavada en la sangre de Cristo, que fue comprada, hermanos, sin dinero. Se pagó por ella con la sangre de Jesucristo. Ahora, aquí estamos. Un guía. Y el hermano es el guía provisto por Dios. Amén, hermanos. En la edad de la iglesia, hermano, como en la página 6, el profeta habla de esos dos espíritus que estarían dentro de la iglesia. Y estos dos espíritus los van a guiar. Uno va a guiar a los hijos de Dios y el otro los va a guiar al camino contrario. Ciegos, guías de ciegos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Ahora dice, estamos atravesando un campo y vemos en camino, hermanos, vamos en camino hacia alguna parte. Y no podemos progresar sin ese guía. Sin el Espíritu Santo no podemos avanzar. No podemos progresar sin este guía. Y que alguien se atreva a tratar de sustituir con cualquier otro guía. Si usted hace eso, gloria al Señor, Él lo va a sacar de la línea. Porque este guía, ¿verdad? El Espíritu Santo, conoce el camino. Él conoce cada pulgada del camino. Él sabe por dónde llevarnos. Él conoce cada pensamiento que está en el corazón de ustedes. Él conoce, hermano, a todos los que están aquí y sabe quiénes son ustedes. Él sabe qué han hecho y todo lo que usted hace. Él es el guía de Dios, el Espíritu Santo. Y Él les revelará cosas a ustedes. Irá cosas que Él ha oído. Puede repetir la palabra de ustedes de nuevo y decir lo que ustedes dijeron. Amén, hermanos. Recuerde que Él es el sumo pontífice de nuestra confesión. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos.
Entonces, ahora, el Espíritu Santo nunca va a hacer decir amén a alguna clase de credo. Él solamente recalcará la palabra de Dios con un amén. Porque así es, hermano, el Espíritu Santo no lo guiará de otra manera aparte de la palabra. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Ahora, cuando Pablo, hermanos, ese pequeño fariseo recibió el Espíritu Santo, él había sido elegido para eso. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como dice aquí la Escritura, Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Así es con todo elegido. Como dijo Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Dice Pablo, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Escuche, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Él fue a Arabia y ahí él estudió la palabra por 3 años. Nunca consultó a la iglesia acerca de nada por 14 años. Y cuando él vino se encontró con Pedro, ¿verdad?, la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Y ellos estaban ojo a ojo en la doctrina. Ojo a ojo en la doctrina. ¿Por qué, hermanos? El mismo Espíritu Santo que estaba en Pablo estaba en Pedro. Donde Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, Pablo hizo lo mismo, sin que nadie le dijera. Donde Pedro enseñó el bautismo del Espíritu Santo y santificación y demás, Pablo hizo la misma cosa sin consultar a la iglesia. Porque era el mismo guía. Era el mismo guía. Dice el profeta, verá, en otro mensaje, creo que tiempo de unión y señal, cómo esos profetas vivieron cientos y cientos de años diferentes del uno del otro. Y cómo verá, ellos hablaron la palabra y se escribió la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Y luego el Nuevo Testamento. Dice el profeta, y ninguno de ellos se contradice. Porque era el mismo Espíritu Santo en cada uno de ellos. Y el Espíritu Santo jamás va a contradecir su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el guía
no lleva a uno de esta manera y a otra, ¿verdad?, de otra manera. Bendito el Señor. Él los va, hermano, a mantener juntos. Si tan solo le permitimos al Espíritu Santo mantenernos juntos, seremos uno. Es la única manera que Dios va a vindicar y va a bendecir a la persona o la iglesia. Miremos aquí en Hechos 2, hermanos, un poquito cómo estaba la iglesia para recibir el Espíritu Santo. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo debía venir sobre la iglesia, estaban todos unánimes juntos. Todos estaban creyendo la misma promesa. Dicen Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Esa unidad la produce solamente el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Aquí en Juan, hermano, 17, 20 y 21, Jesús orando aquí por la iglesia, por sus discípulos, mas no ruego solamente por esto, ¿verdad?, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿verdad? Eso nos incluyó a nosotros. Eso incluyó las 7 edades de la iglesia. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Ahora mire, ¿de qué manera? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén, hermanos. Esa es, ¿verdad?, la verdadera unidad que solamente el Espíritu Santo puede traer. Alabado sea el Señor. Ahora, el Espíritu Santo, el guía de Dios, nos guiará a toda la verdad. Eso es lo correcto. Pero usted tiene que seguir su guía. Sí, Señor. Miremos este caso de Nicodemos. Nicodemos necesitaba un guía. Él era un hombre inteligente. Era un maestro como de 80 años de edad. Él era de la corte del Sanedrín, el concilio, ¿verdad?, de la asociación ministerial. Él era uno de los hombres más grandes, hermanos, un maestro en Israel, un maestro en ellos. Piense, un maestro principal. Él sabía las leyes. Pero cuando se trató, hermano, de ser nacido de nuevo, él no sabía nada. Él necesitaba un guía. Él tenía hambre de eso.
Él sabía que tenía que haber algo, hermano, diferente. Mire su expresión. A Cristo esa noche lo probó. Y probó también esto, hermano, ¿verdad? El sentir del resto de esos sacerdotes, esos ministros, de esos maestros. Pero ninguno de ellos tenía la misma audacia que Nicodemo tuvo. No había ninguno de ellos que pudiera llegar allí, hermano, y hacer lo que Nicodemo hizo. Algunos lo condenan a Nicodemo por venir de noche. Él llegó. Yo sé que alguna gente ni siquiera se pone en camino ni de día ni de noche. Pero él llegó allí, hermano, porque él necesitaba un guía. Y él dijo, maestro, nosotros, la corte del Sanedrín, nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué, hermano, él lo sabía? Porque Jesús había sido vindicado. Y él quería saber, hermano, el significado de este nuevo nacimiento. Porque Dios había vindicado, gloria al Señor, que este era su guía, ¿verdad? Jesús, para su respuesta. Él dijo, maestro, sabemos. Porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Había una vindicación allí. Había una vindicación que había un Dios viviente dentro de Jesús. Eso es lo que testificó Nicodemos. Y luego Jesús también testificó de eso. Yo soy, dice, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Digo, el Padre trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. El Padre trabaja y yo trabajo. Hasta ahora, dijo él. En otras palabras, Dios le mostraba a Jesús qué hacer. Y él iba y lo desempeñaba. Él no hacía nada hasta que Dios le decía lo que él debía hacer. Esa es la pura verdad del asunto. Amén, hermanos. Si tan solo, hermanos, nos movemos y esperamos hasta que el Espíritu nos mueva a hacerlo. Eso debe ser. Alabado sea el nombre del Señor. Nicodemo necesitaba un guía. Y Jesús era un guía vindicado. Él podía ser guiado por este guía, porque él sabía que este guía era inspirado por Dios. Nicodemo sabía, hermano, que le había servido a las tradiciones
de fariseos y saduceos y demás, y no había visto nada suceder. Pero cuando este hombre viene a la escena, el Señor Jesucristo, diciendo que Él es un Mesías prometido de la Biblia, entonces Él se da la vuelta y hace las mismas obras de Dios. No solo lo hizo, lo habló, sino que también lo hizo. Jesús dijo, si no hago la obra de mi Padre, entonces no me creáis. Con razón Nicodemo podía decir, maestro, sabemos que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces sin que Dios esté con él. Él necesitaba un guía. Aunque él era maestro de las cosas. Era maestro de su iglesia. Él tenía dignidad. Él tenía lugares prominentes. Era un gran hombre. Sin duda, respeto de toda la gente a través del país. Pero cuando se trató de ser nacido de nuevo, él necesitaba un guía. Dice el profeta aquí, también nosotros. También nosotros, porque mucha gente, hermanos, en este mensaje no sabe lo que es el nuevo nacimiento. En este mensaje. Porque si ellos supieran lo que es el nuevo nacimiento, sus vidas serían completamente guiadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les revelaría las cosas, los grandes misterios. Y no estarían tan enredados como están hoy, ciegos, guías de ciegos. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Si nosotros, hermanos, no hubiéramos necesitado ese guía, no estaríamos donde estamos. En primer lugar, verá, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y son los únicos que tienen la experiencia de lo que es un nuevo nacimiento. Porque en el nuevo nacimiento el misterio de Dios le es revelado a ellos. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Ahora miremos, allá en Hechos 10, encontramos un hombre llamado Cornelio. Era un gentil. Era un hombre, hermano, grande, honorable. Él edificó iglesias. Él respetaba a los judíos. Porque él sabía, ¿verdad? Cornelio sabía que la religión de los judíos estaba correcta. Él pagaba limosnas. Y él oraba todos los días. Pero cuando el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Allá en Hechos 2, algo había sido añadido a la iglesia. Algo que la ley no podía producir.
Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Cornelio necesitaba un guía. Y Dios le envió, escuche bien esto, el Espíritu Santo. Él lo envió en la persona de Pedro. El guía, el Espíritu Santo en la persona de Pedro. Y Pedro, ¿verdad?, comenzó a hablarles a ellos la palabra. Y mientras Pedro hablaba la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio, ¿verdad?, y los que estaban allí. Mire, Dios usó al guía a través de Pedro. Quiero que miren bien eso. El guía es el Espíritu Santo. En la batalla jamás peleada, como en la página 8, algo así, el profeta habla que un espíritu es inofensivo. No puede hacer nada si no tiene en quién obrar. Y así es Dios. Dios, hermanos, se derramó en la iglesia, en Hechos 2, para obrar, ¿verdad?, a través de la iglesia. Y así ha sido durante las 7 edades de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el Espíritu Santo cayó sobre esos gentiles como una vindicación de la palabra que les había sido predicada. Repito, como una vindicación de la palabra que Pedro les había predicado. Dios usó al guía a través de Pedro. ¿Ve? Él guió a Cornelio al camino correcto. Y mientras él aún estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre esos gentiles. Entonces Pedro dijo, ¿puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos? ¿Ven? Todavía el guía hablando no era Pedro, era el guía. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, porque ese era un montón, ¿verdad?, de gentiles. Y cuando el guía le habla a Pedro y le muestra la visión de ir allí, ¿verdad?, él dijo, Señor, nunca en mi boca ha entrado cosa común o inmunda. Y él le dijo, no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, pero el guía dijo, te estoy enviando. Toma completo control
Cuando uno le permite, hermano, a él guiarlo, cuán maravilloso es ser guiado por el Espíritu Santo. Él es el guía. Él le habló a Pedro y le dijo lo que debía hacer. Entonces, cuando todos ellos recibieron el Espíritu Santo, él dijo, no podemos impedir el agua. Viendo que estos han recibido el Espíritu Santo, así como nosotros lo hemos recibido. Y él lo bautizó en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién lo guió a hacer eso? El guía que estaba en Pedro. Amén, hermanos. En Mateo 10:20 Jesús le dijo, no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que es el guía, Él hablará en vosotros. Encontramos otro ejemplo del eunuco. Descendiendo de Jerusalén. Y Dios tenía un guía en el mundo en ese tiempo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo había venido, era en el día de Pentecostés. Y él tenía un hombre allí que estaba lleno con este guía. Este hombre, era Felipe, ni siquiera era un predicador, era como un diácono. Él estaba ya sanando a los enfermos, echando fuera demonios, causando una gran conmoción, ¿verdad? En Hechos 8 habla de eso. Alabado sea el nombre del Señor. Había un gran avivamiento allí. Bendito el Señor. ¿Verdad? Ahí en Samaria. Alabado sea el nombre del Señor. Y de pronto el guía dice, ya es suficiente. Regresemos por este camino. Y Felipe no disputó con su guía. Amén, hermanos. Él no dijo, verás, Señor, pero aquí, si aquí te estás moviendo, aquí están sucediendo cosas tremendas. Nada. Él dejó el avivamiento que estaba ahí en Samaria y lo llevó donde el guía lo llevó. Bendito el nombre del Señor. Dice, nunca disputen la palabra del guía. Síganlo. Si no lo hacen, se van a perder. Recuerde, cuando ustedes dejan al guía, lo dejan a él, y entonces ustedes están solos. Así que nosotros queremos mantenernos con el guía. Así que él caminó, él dijo, deja este montón ahora, Felipe, dijo el guía, y sal al desierto, donde no hay nadie. Pero yo te estoy enviando allí, va a haber alguien cuando yo te lleve allá. Aquí venía un eunuco solitario. Era un gran hombre de la reina de Etiopía. Así que él venía leyendo el libro de Isaías. Amén, hermanos. Y el guía le dijo, acércate a ese carro. Felipe oyó lo que él venía leyendo y él dijo, ¿entiendes lo que lee?
Él dijo, ¿cómo podré entender cuando no hay alguno que me enseñare? O sea, no tengo un guía para eso. Oh, hermanos, Felipe tenía el guía. Él comenzó, verá, desde la misma escritura y le predicó a él a Cristo. El guía, ¿verdad? Le habló de él. No le habló de un credo, sino que le contó acerca del guía que era Cristo. Y él lo bautizó allí en un poco de agua. ¿Qué fue eso, hermanos? ¿Cómo me gusta eso? El guía siempre lo va a guiar a un lugar donde hay algo que hacer. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a así ponernos de pie y vamos a orar al Señor, que ese guía, Él dijo, yo estaré con ustedes todos los